retomamos el análisis de varianza y ahora vamos a ver cómo el análisis de varianza, además de darnos una conclusión cualitativa de pasa o no pasa, se acepta o se rechaza la hipótesis nula, por decir algo, nos puede servir para obtener algún número, algún valor numérico. Bueno, ya vimos en el formuleo para análisis de varianza ANOVA que se pueden obtener valores de varianza, valores de variabilidad entre e intragrupos, ¿sí? Entre grupos entre grupos e intragrupos, ¿sí? Dentro de grupos y entre los grupos. Bueno, aquí tenemos un ejemplito extraído del libro de Miller, donde se determina el valor de la varianza muestral. Tenemos, esto puede servirles, por ejemplo, para determinar la heterogeneidad, por ejemplo, de un lote de una materia prima, de un reactivo o algo similar. Por ejemplo, en este caso tenemos un lote de cloruro de sodio. Tenemos un lote de cloruro de sodio donde se toman las muestras en distintas partes, ¿sí? Arriba del lote, abajo, a mitad, es decir, en distintos lugares, en distintas posiciones del lote, se toma una muestra de cloruro de sodio y se le ensaya la pureza. Cada muestra, A, B, C, D, es decir, cada una de las 5 muestras es analizada 5 veces. Cada una de las muestras es analizada 5 veces y se obtiene para cada muestra un valor medio. Entonces, de nuevo aquí claramente saltan dos fuentes de variabilidad. La fuente de variabilidad aleatoria, la fuente de variabilidad adicional, que es la que llamamos variabilidad intramuestra, ¿sí? La variabilidad en el sentido horizontal, como yo lo estoy marcando, se refiere o está asociada a la variabilidad del método analítico, a la repetibilidad del método analítico. Y la variabilidad en el sentido vertical, como lo estoy señalando aquí también, se refiere a los diferentes valores que puede tomar la muestra en distintas zonas del lote, en distintas partes físicas del lote. Si el lote fuese perfectamente homogéneo, la pureza de cloruro de sodio debería ser la misma o significativamente igual en cualquier punto de muestreo. Entonces, entonces la variabilidad que yo tengo en el sentido vertical o la variabilidad, yo por llamarle, en cuanto a los distintos puntos de muestreo, debería ser significativamente igual a la variabilidad para cada una, o digamos, a la variabilidad del método analítico en general. Entonces, si el muestreo, los puntos de muestreo, o mejor dicho, si mi lote es homogéneo, esa variabilidad debería ser despreciable respecto de la variabilidad del método analítico. Y eso se mide en números, ¿sí? En un número que le vamos a llamar varianza en la medición y varianza muestral. La varianza en la medida está dada por el método analítico y la varianza muestral está dada por los distintos puntos de muestreo. La varianza muestral también va a ser un factor no controlado, porque bueno, la heterogeneidad de una muestra no me la da, la heterogeneidad de la muestra no la puedo controlar, es decir, yo no conozco en qué partes el lote presenta mayor o menor concentración de cloruro de sodio. Eso es aleatorio. Entonces aquí tenemos una variación aleatoria propia del sistema de medición y una variación aleatoria dada por el muestreo mismo. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, ya vimos cómo hacer ANOVA con Excel, lo pasamos de largo.
Y aquí tenemos el análisis de varianza en Excel. Después ustedes introduzcan los resultados y obtenemos esto del formulario, del formuleo anterior. Encontramos que el cuadrado medio entre muestras es la suma de la varianza muestral multiplicada por n más la varianza de la medición. Si de ahí podemos despejar entonces varianza muestral, sigma sub 1 al cuadrado, despejamos la ecuación, reemplazamos por los valores que están aquí coloreados de amarillo, obtendremos entonces la varianza de muestreo. Este caso, por ejemplo, nos es útil para calcular una incertidumbre de muestreo, por ejemplo, que a veces los laboratorios que les tocan justamente hacer la operación de muestreo, en algunos casos necesitan calcular esta incertidumbre o por lo menos cuantificarla de alguna manera o estimarla para después, bueno, mejorarla o simplemente conocerla, ¿no? Fíjese, simplemente es un muestreo, despejamos de los valores que nos informa Excel y bueno, en este caso el ANOVA, no utilizamos el ANOVA con una herramienta de aceptar o rechazar hipótesis nula o de modo así cualitativo, sino que utilizamos información cuantitativa de manera directa, en este caso para calcular una varianza de muestreo. Pasamos entonces a la siguiente. Bueno, hemos llegado entonces al fin de ANOVA. Si alguien tiene alguna pregunta respecto de análisis de varianza, la hace ahí en el curso. A distancia hay algunos ejercicios para hacer y todas las dudas que tengan, todas las aplicaciones que ustedes quieran darle, etcétera. Hay varias, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para hablar de todas las aplicaciones, incluso aplicaciones en validación de método, determinación de trazabilidad, etcétera. Así que vamos a continuar con los métodos siguientes. Igualmente, les recomiendo que anoten las dudas y después, bueno, me las envíen por correo electrónico. Vamos a hablar un poco de las gráficas de control, que también es una de las herramientas estadísticas para ahora controlar la calidad de mis datos, es decir, decidir si mi método analítico, por ejemplo, está dentro o fuera de control estadístico. Esto aplicado a la química, ¿sí? Son los que los denominados diagramas de Sheward para valores individuales, diagramas de Sheward para valores medios y diagramas de Sheward para valores o para rangos de valores. Vamos a ver brevemente en qué consiste. Probablemente muchos de ustedes ya lo estén utilizando. Tiene que ver con distribución normal. De nuevo, al utilizar este tipo de cartas y unos criterios que vamos a ver más adelante, vamos a estar suponiendo que nuestros datos se distribuyen de manera normal. Ahí Fernando nos dice que es aplicable para establecer los límites de especificaciones. Es aplicable básicamente, digamos, en el contexto en que lo vamos a hablar ahora, es aplicable para establecer la variabilidad de mi método analítico en condiciones de máxima variabilidad, llamémosle lo que se denomina comúnmente reproducibilidad o reproducibilidad intermedia o reproducibilidad interna. Lo que nos va a dar entonces es, digamos, la variación o la amplitud de la gaussiana característica de mi método analítico. Estamos hablando respecto de mi método. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para medición de productos. Bueno, en este caso, el producto de un laboratorio de análisis son los resultados, son los datos. Bueno, aquí tenemos una serie de puntos en la pantalla.
una serie de puntos ordenados, ubicados, digamos, de manera bastante aleatoria, con líneas en color verde, líneas en color azul. Bueno, y estos puntos son puntos obtenidos con mi metodología. Imagínense una muestra que es analizada varias veces, no sé cuántos puntos hay acá, hay como 10, 11 puntos, analizada 10 veces con mi mismo método analítico que ya está, por ejemplo, validado, que está bajo control estadístico. Entonces, yo estoy trabajando con mi método que se encuentra bajo control estadístico, obtengo parámetros como valor medio y desviación estándar. En base a esos dos parámetros, valor medio y desviación estándar, yo construyo lo que se llama línea de aviso superior y línea de control superior, y así con las respectivas línea de aviso inferior y línea de control inferior, que están a una distancia de dos desviaciones estándar, la línea de aviso superior y línea de aviso inferior, y a tres desviaciones estándar, las líneas de control. Eso a mí me da una idea de la probabilidad de que existe de que ocurran un determinado punto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la videoconferencia pasada de la probabilidad que existe de que un dato caiga entre más o menos dos desviaciones estándar? Esa probabilidad era del 95%. Existe una probabilidad entonces del 95% que si yo repito con este mismo método y con esta misma muestra un resultado, ese resultado caiga dentro de ese intervalo generado por las líneas de aviso. Ahora, si me extiendo a las líneas de aviso superior, existe ya un 99.7% de probabilidad de que el punto caiga en esas líneas, en ese intervalo generado por las líneas de control. A su vez, las probabilidades empiezan a disminuir si yo hablo de un punto que aparezca en el intervalo que va desde la línea de control hacia arriba y desde la línea de control hacia abajo. Entonces existe una baja probabilidad de que un punto caiga en esta zona. ¿Sí? Estamos hablando que el método se comporta siempre bien, se comporta bajo control estadístico. Entonces, si el método está funcionando bien, la probabilidad de que ocurra un punto en esta zona, en las zonas fuera de las líneas de control, es muy baja. Y a medida que me alejo de las líneas de control, la probabilidad de que aparezca un punto cuando el método está bajo control es muy baja. Entonces, cuando aparece en verdad un punto por fuera de las líneas de control inferior y o superior, como la probabilidad de que eso ocurra cuando el método está bajo condiciones normales es muy remota o es bastante remota, eso me está dando un síntoma o es un síntoma de que mi método ha perdido su control estadístico o que me está generando un error sistemático, por decir algo, que no sé, el instrumento se me descalibró o que no sé, el sistema de filtración se me deterioró o que estoy utilizando un sistema de referencia, un calibrador que se ha deteriorado, o bueno, algo ha sucedido con el instrumento, etcétera. Hay mil, etcétera. Esto me sirve a mí entonces para determinar si mi método analítico está dentro o fuera de control estadístico. Mientras todos los puntos sigan cayendo dentro de las líneas de aviso o las líneas de control, voy a decir que mi método está bajo control. Si ya empieza a ocurrir que ocurren puntos fuera de esas líneas, y a veces en distintas secuencias que ya vamos a ver más adelante, eso es un síntoma de que algo está ocurriendo. Recuerden que si yo construyo una carta de control con una muestra determinada, o puede ser un material de referencia determinado, voy a tener que seguir utilizando esa misma muestra o ese mismo material de referencia como control. Es decir, no tiene sentido que yo construya una carta de control con una muestra de referencia y después utilice cualquier muestra, porque obviamente voy a estar, como decimos aquí,
analizando peras con caballos, ¿sí? Vamos a estar comparando peras con caballos que no tienen absolutamente nada que ver. A ver, recién Fernando me preguntaba si esta variabilidad se debe a causas comunes o especiales. A ver, creo que se refiere a la variabilidad de cuando el método se me va de control. Cuando el método está controlado, está en control estadístico, existe una probabilidad. Cuando el método está bajo control estadístico, existe una probabilidad muy baja de que un dato esté entre 2 desviaciones y 3 desviaciones estándar. La probabilidad es baja, pero no es nula, es decir que una de cada 20 veces eso puede ocurrir. Ahora, que el punto se me vaya de 3 desviaciones estándar, la probabilidad es bastante más alta, es bastante más baja y me está indicando una variabilidad adicional, como me preguntaba Fernando, una variabilidad adicional que tiene que ver con otra variabilidad diferente a la variabilidad natural. La carta de control, en definitiva, a mí me da una idea de la variabilidad aleatoria natural del sistema. Si el sistema le pasa algo, se deteriora por X causa o no sé, lo que sea, entra en juego otra variabilidad adicional y ahí es cuando los puntos empiezan a salirse de la carta de la carta de control. Por eso es que eso a mí me permite controlar, digamos, la calidad de mis datos. Es como una máquina que fabrica tornillos. Yo sé que tengo que fabricar tornillos de, no sé, qué sé yo, de tuercas de 10 milímetros más menos 0,5 milímetros. Entonces todas las tuercas van cayendo entre más o menos esa tolerancia. Cuando empiezo a tener tuercas por fuera de esa tolerancia, significa que la máquina se me descalibró o algo le sucedió, alguien modificó algún parámetro, entonces obviamente esos tornillos que me están saliendo con una medida por fuera de la tolerancia ya no van a servirle a mi cliente, entonces tengo que parar la producción y encontrar en dónde está la falla. Bueno, en los procesos de medida, como en estos químicos que estamos hablando ahora, tienen que ver con eso, ¿sí? Cuando encontramos varios puntos, vamos a ver, y a veces en secuencias sucesivas, que van cayendo por fuera de las líneas de aviso, fuera de línea de control, bueno, me están diciendo de que, como la probabilidad de que eso ocurra naturalmente cuando el sistema está bien, me está indicando, me está dando un síntoma de que hay algún problemita con el método, ¿sí? Tengo que o parar el método y ver qué está pasando, o, bueno, prestarle atención, dependiendo de qué tan desviado esté el punto de control que me salga. A ver, voy a la pregunta que me hacía Lady. Eh... Me dice, ¿qué se hace con el resultado que cae fuera del rango superior? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué hacemos con el resultado que cae por fuera? Bueno, eso depende mucho de la metodología, depende mucho de qué es lo que el cliente está necesitando, depende de la importancia del dato, ¿no? Imagínense que son datos que están relacionados con la salud, no sé, por decir algo, medición de glucemia, glucosa en sangre. Y tenemos, no sé, los puntos de control, no sé si más o menos han utilizado alguna vez cartas de control, pero es realizar, supónganse que ustedes ya han realizado su carta de control como la que ven en la pantalla, han realizado su carta de control y ahora están utilizando simplemente puntos de control. ¿Cómo se utilizan los puntos de control? Y bueno, yo vengo en un día de rutina, hago 10 análisis de rutina de 10 pacientes diferentes y hacia el final, en el 11º análisis, yo conozco mi punto de control. Si el punto de control cae dentro, yo digo, mi método anda bien, está bajo control estadístico. Ahora, si mi punto de control cae fuera, ¿sí?, de, por ejemplo, la línea de control superior, me está indicando que mi método, que hay una alta probabilidad de que mi método haya salido de control estadístico. Por lo tanto, existe una alta probabilidad también de que los datos que yo he generado anteriormente tengan un error importante. Entonces, bueno, ahí es cuando entra el criterio del analista. ¿Qué hago con esos datos? Es decir, si el punto de control me dice que los datos están por fuera, el punto de control me sale por fuera, entonces eso me está diciendo que
probablemente tenga que descartar todos los datos anteriores. Imagínense que tengo una metodología que me permite analizar durante 8 horas de trabajo 100 muestras de sangre. Imagínense que yo pongo el punto justo en los 5 minutos antes que yo me estoy por ir a mi casa, que estoy dejando de trabajar. Y el punto se le sale de control. ¿Eso significa que tengo que tirar un día entero de trabajo? Probablemente sí. Bueno, ahí yo deberé ser lo suficiente astuto como para poner puntos de control cada 5 muestras, cada 10 muestras. Depende de la importancia de las muestras, depende del trabajo que me dé generar cada uno de los resultados, depende de la importancia que tenga para mi cliente. Si son datos críticos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud de los pacientes, bueno, tendré que poner varios puntos con mayor frecuencia de control, etcétera. Ahora, si son parámetros de relativamente poca importancia, como no sé, por decir algo, no sé, la conductividad de un efluente, es decir, parámetros que no son definitivos o que están muy lejos de una especificación o una condición legal, etcétera. Bueno, en ese caso, bueno, depende del criterio del analista, depende de lo que el cliente quiere, depende del trabajo que a mí me dé generar los resultados, etcétera, ¿no? Hay varios criterios a tener en cuenta, que vamos a ver ahora. Pasamos entonces a las 79. Bueno, ahí en la 79 tenemos de nuevo una carta de control. Ya saben, ya dijimos, la carta de control está basada en medidas previas. Y cuando tenemos valores pequeñas de t, valores pequeños, muestras pequeñas, cuando tenemos cartas de control chicas de 10 datos, por ejemplo, tendremos que utilizar t en lugar de decir, en vez de decir un S, tendré que utilizar 2.3S, etcétera, dependiendo del valor de t. ¿Sí? Pero generalmente las cartas de control se hacen con una buena cantidad de datos, por lo menos 20 o 30. Ya eso me permite olvidarme un poco del T. De todas formas, tengan en cuenta que para cartas de control con pocos datos yo necesito utilizar, o lo más adecuado es utilizar valores de T. Pasamos a la siguiente, 80. En este caso tenemos gráficas de control para valores medios, donde cada análisis que nosotros generamos de rutina, cada punto de control es un valor medio, es un promedio de 2, 3 resultados. Entonces, en lugar de utilizar más menos 3, más menos 2 desviaciones estándar, más menos 3 desviaciones estándar, tendremos que dividir ese intervalo por raíz de n, ¿sí? Que es la cantidad de datos que incluyen el valor medio. Naturalmente, esta gráfica de control con valores medios va a tener intervalos de confianza mucho más pequeños, ¿sí? Porque tenemos el intervalo dividido por raíz de n. Esto es lo que se llama una gráfica de control o un diagrama de Shewhart para valores medios. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos algunas desviaciones de las cartas de control que uno puede llegar a detectar. Estas son bastante evidentes, hay otras que no son tan evidentes como esta, ¿no? Pasamos a la 82. Bueno, ahí dividimos, como habíamos hecho recién, la carta de control en partes y vamos a ver los criterios que utilizamos para decidir cuando mi método está bajo control o fuera de control, mejor dicho. Vamos a tener una zona central que va a estar delimitada por más o menos una desviación estándar, una zona de aviso delimitada por más o menos que va a ir desde una desviación estándar a dos desviaciones estándar y una zona de control que va a ir desde 2 a 3 desviaciones estándar. Pasamos a la siguiente diapo y ahí tenemos algunos criterios que se los suele llamar como las reglas de Western Electric. Fue, creo, la primera empresa que empezó a utilizar por allá por el año 56
esto que es el control de la calidad. Y bueno, los químicos o los que realizan medidas después lo utilizaron para justamente controlar sus procesos de medida. Entonces, como decíamos recién, que un punto ocurra más allá de la zona de control, de que eso ocurra más allá de más o menos 3 desviaciones estándar, existe una probabilidad del 0.3%. Ahí me está diciendo una probabilidad de 3 de cada 1000. Es decir, de cada 1000 resultados que yo genere, va a haber 3 resultados que caen fuera. O de cada 333 resultados que yo genere, uno naturalmente va a caer fuera. Imagínense si yo tengo 2 resultados consecutivos que caen por fuera, bueno, hay una evidencia altísima o una probabilidad altísima de que mi sistema esté fuera de control. Otro criterio es que 2 de 3 puntos consecutivos caigan en la zona de control, ¿sí? Entre 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de control. La probabilidad de que eso ocurra es de 0.625, más chica que la anterior. Es decir, de 625, a ver, de 6 cada 10.000, si mal no hago la cuenta. 6 resultados de cada 10.000 van a caerme en esa zona de manera natural. Si yo tengo mi método analítico y ocurre eso en poco tiempo, en mucho menos que esas 10.000 mediciones, voy a tener un síntoma de que mi sistema está por fuera de control estadístico. Después tenemos otros criterios, como que 6 puntos consecutivos en línea ascendente o 6 puntos consecutivos en línea ascendente siempre del mismo lado, 9 puntos consecutivos a un lado de la línea central. Nosotros esperamos que la distribución de los datos sea aleatoria, es decir, tener uno de un lado, uno de la parte de arriba, uno en la parte de abajo y así, digamos, variando aleatoriamente. Entonces, si ocurren 9 puntos consecutivos a un lado de la línea central, hay una evidencia de que mi método analítico está perdiendo control. Y después 14 puntos consecutivos, 15 puntos, etc. Los más usuales, o el más usual quizás, es el de arriba, ¿sí? El de un punto más allá de la zona de control. Ese probablemente sea el más usual. Imagínense que ustedes están trabajando en un laboratorio de análisis clínicos y que esperan, no sé, y generan un punto de control diario. Todos los días ustedes obtienen un punto de control. Imagínense que para darse cuenta del cuarto criterio, ¿sí? Para darse cuenta del cuarto criterio, les va a hacer falta 9 días. Eso significa que van a tener que llamar al paciente 9 días después del análisis y decirle, mira, los resultados que te envié hace 9 días hábiles atrás están mal. Eso obviamente no tiene sentido. Entonces uno tiene que buscarse una manera más rápida de detectar esas salidas de control del método, ¿no? Hay varias maneras que, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para enfocarlo ahora en el curso, pero hay maneras que a mí me sirven, como los gráficos de Cum-Sum que le llaman, para detectar rápidamente una tendencia. Por lo pronto, lo más usual en el laboratorio es usar el criterio de arriba o a lo sumo el segundo criterio de todos, 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de control. Bueno, después hay toda una variedad muy grande de cartas de control. Esto es lo básico y lo que yo les muestro. Después el que quiera profundizar, hay libros enteros de sistemas de control. Y bueno, cada metodología de medición tiene los propios, ¿no? En los métodos de control, lo que generalmente se acostumbra o lo preferido es realizar una carta de control con un material de referencia y después naturalmente obtener los puntos de control, contrastando con la gráfica de control, también con ese mismo material de referencia. De esa manera yo detecto la variabilidad es decir, monitoreo la variabilidad de mi sistema y monitoreo el valor medio. El valor medio lo voy comparando con la información del certificado de ese material de referencia. Eso no significa que no pueda utilizar una muestra cualquiera. Yo puedo tener en el laboratorio almacenada
una muestra que es estable, homogénea, que tiene buenas características, y utilizarla para realizar mi carta de control y para analizar la variabilidad de mi sistema. Eso no significa que no lo pueda hacer, ¿sí? Lo que sí no me va a brindar la información de la exactitud. Pero supónganse que ustedes validan su método y una vez validado el método comienzan a elaborar la gráfica de control o la carta de control. Bueno, es una buena aproximación a la historia del control estadístico del método. Vamos entonces a pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, Minitab, por ejemplo, si después le dan un vistazo a Minitab, se van a la parte de Control Graph, van a encontrar una buena cantidad de opciones para realizar esta y muchas más cartas de control, ¿sí? Cartas de control tan sofisticadas como quieran, ¿no? Ya cartas de control que probablemente no necesiten utilizar en el laboratorio. Les recomiendo después visualizar el programa en Minitab. Ahora no lo voy a hacer porque, bueno, estamos medio apretados con el tiempo y nos faltan varios temas todavía para ver. Bueno, esto es lo que se llaman gráficas de control para rangos, donde yo no utilizo una misma muestra que es estable en el tiempo. Las cartas de control, digamos, una cosa que yo no dije es que las cartas de control no se hacen en un solo día. Es decir, yo no voy a generar 30 resultados en un solo día y utilizarla de ahí en más para controlar mi método, porque no estoy barriendo con toda la variabilidad de mi sistema. Imagínense que hoy, que hizo 37 grados aquí, elaboro mi carta de control en mi laboratorio que no tiene un buen control de temperatura, y utilizo esa misma carta de control en el invierno de aquí de Córdoba, que a veces puede llegar a 10 grados o 0 grados, o puede que ocurra una variabilidad adicional y esa carta de control que hice en un solo día de calor no va a tener toda la variabilidad de mi sistema. Por eso es que las cartas de control tratan de abarcar la máxima variabilidad posible de mi sistema, y si trabajo con distintos operadores, distintos equipos, distintos reactivos, etcétera, ¿sí? Las cartas de control tienen que tener en cuenta la máxima variabilidad de mi sistema, es decir, trabajar bajo lo que se llama condiciones de reproducibilidad o reproducibilidad intermedia. Ese también es un tema a tratar en un curso ya de validación, ¿no? Incluso los que estén inscritos en el curso de validación a distancia lo habrán visto o lo podrán ir siguiendo. Lo que tenemos ahí en la pantalla entonces es una gráfica de control y lo que se llama para rangos, donde imagínense que ustedes tienen una muestra que no es estable en el tiempo. Ustedes no pueden tener un material de referencia o no pueden disponer de una muestra que sea estable en el tiempo. Entonces, naturalmente, no pueden realizar una carta de control con una muestra que hoy me mide 10, mañana me mide 8, pasada me mide 5 y al final de 2 meses me mide 0, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Lo que sí voy a trabajar es con muestras de control, es decir, con muestras de rango o con diagrama de rango. Me llega hoy una muestra y la analizo por duplicado, ¿sí? Anoto el rango. Mañana me llega otra muestra diferente y la analizo por duplicado. Vuelvo a anotar el rango, ¿sí? Y lo que voy a graficar en la gráfica, valga la redundancia, son rangos. Fíjense que tenemos líneas de acción superior, líneas de aviso superior y las respectivas de aviso inferior. Y un valor objetivo que es el valor de rango medio. Eso me da una idea a mí entonces de la variabilidad de mi sistema. Cuando un rango de control que yo obtengo luego de haber realizado mi carta se me sale por fuera de alguna de las líneas, bueno, utilizaré o diré o tendré evidencias objetivas de que mi sistema se ha salido de control estadístico. La diferencia respecto de las otras es que utilizo algunos parámetros como este que vemos aquí, D1, W1, W2, A1, A2. Esos son todos parámetros estadísticos que se obtienen de tablas y que me permiten a mí calcular esta gráfica de control. Es decir, la información experimental que yo tengo son los rangos que se miden y bueno, deberé multiplicar por los parámetros que están en respectivas tablas, ¿no?
Por ejemplo, con Minitab, desde Minitab ustedes podrán obtener diagramas de rangos, por ejemplo. Lady me pregunta si es correcto mencionar la robustez aquí. La robustez tiene que ver ya, digamos que con una carta de control a mí me permite visualizar el comportamiento global del método, ya sea, es decir, voy a ver que mi método se sale de control si se modifica una determinada variable o se modifica tal otra variable, un analista o lo que sea. Voy a ver que un punto tiene una diferencia o un punto se me aleja mucho o poco de mi sistema, de mi línea de aviso o línea de control. ¿Sí? Pero eso puede ser debido a innumerables fuentes de variación. ¿Sí? Puede ser, como decía recién, el analista, puede ser que se me descalibró el equipo, un delta de temperatura, bueno, lo que sea, cualquier cosa, un error en un procedimiento de tratamiento de muestra, un reactivo vencido, lo que sea. Pueden ser mil cosas. Un ensayo de robustez ya es una cosa un poco más complicada. El ensayo de robustez en sí consiste en analizar cada variable de manera individual o agrupada, a lo sumo, pero principalmente de manera individual, y ver cómo esa variable ajusta a mi método analítico, ¿sí? O cómo esa variable, perdón, afecta a mi método analítico. Cómo esa variable individual afecta a mi método analítico. Un método, hablando, por ejemplo, que creo que a eso es lo que hace referencia más directa Lady, es qué diferencias existen entre un método que es robusto y un método poco robusto respecto de una gráfica de control. Un método, imaginemos dos métodos que miden el mismo analito, un método robusto va a presentar una gráfica de control con líneas de aviso y líneas de acción más cercanas entre sí que un método analítico poco robusto. Un método poco robusto va a ser mucho más afectados por ejemplo, cambio de temperatura, cambio instrumental, diferencias de voltaje en la línea eléctrica, qué sé yo, cualquier cosa, digamos. Un método poco robusto se ve afectado fácilmente por distintas variables. Un método robusto se ve poco afectado. Entonces, es esperable que una gráfica de control tenga las líneas o tenga, sí, las líneas de aviso mucho más cercanas, las líneas de aviso y la línea de control mucho más cercanas entre sí que en un gráfico, en un método que es este, poco robusto, ¿sí? En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De la precisión del método. Un método poco robusto es un método más impreciso, un método con una varianza mayor que un método que es robusto donde la precisión es mayor y por ende la varianza es más pequeña, ¿sí? Eso creo que es a lo que me preguntaba Lady. Cualquier cosa, si no quedó claro, me avisa, ok. Pero bueno, por ahí para que no se confunda con lo que es un ensayo de robustez, un ensayo de robustez es una de pruebas que generalmente se realizan en un proceso de validación para un método interno, donde si se analizan a través de diseños experimentales determinados, cómo influyen las distintas variables del método de análisis sobre el resultado, digamos, sobre la calidad del resultado. Bien, vamos pasando entonces a la siguiente diapositiva, al 85. Bueno, me gusta más esta videoconferencia que la anterior porque la gente está preguntando un poquito más. Bueno, ahí tienen cómo entrar en el Minitab. Ahora no hacemos tiempo. Me gustaría poner unos datos ahí en una columna, en una planilla de Minitab y hacer una carta de control. Pero lamentablemente no hacemos tiempo. Igual lo podemos ver después, aparte en otro momento. Quien quiera. Bueno, entonces terminamos con el tema de gráfica de control. Lo vimos muy rápidamente. Ahí, insisto, ahí en el curso hay bibliografía adicional, hay algunos ejercicios, etcétera, para los que quieren profundizar un poco más. Y bueno, me hacen las preguntas respectivas. Vamos a ver ahora cómo aplicamos esto de la regresión lineal, que muchos de ustedes
Generalmente los que trabajan en análisis instrumental seguramente aplican en sus laboratorios. Análisis instrumental, sí, se utiliza lo que es regresión lineal. ¿Qué es regresión lineal? El trazar una recta a partir de, en realidad es obtener una determinada señal analítica, ya sea absorbancia, corriente de pico, área de pico en cromatografía, corriente eléctrica, bueno, hay varios tipos de señales analíticas, masa, distintas señales analíticas en función de la concentración de un determinado material de referencia, por ejemplo. Eso vamos a ver un ejemplo. Se trabaja en un amplio intervalo de concentraciones y podemos calcular los errores aleatorios que se generan en un análisis instrumental. Generalmente cuando uno trabaja en análisis instrumental no obtiene una recta que es perfecta, donde todos los puntos están sobre la recta que ajusta, ¿sí? Entonces, como todos los puntos no ajustan perfectamente, vamos a tener asociada un error, una incertidumbre. Entonces, lo que vamos a ver en este curso, en esta media hora o 40 minutos que nos queda, es cómo lo aplicamos a la curva de calibración, cómo obtenemos la incertidumbre de esa, o mejor dicho, el error de esa curva de calibración. No me quiero adelantar mucho a la incertidumbre, ese es un tema que vamos a analizar en un curso próximo. Y después, cómo vamos a utilizar regresión lineal para comparar dos métodos analíticos. Eso también nos puede llegar a servir para la validación, para determinar la trazabilidad, veracidad de una metodología. Pasamos a la próxima. Ahí tenemos un gráfico de regresión lineal en la pantalla. ¿Sí? Una serie de puntos, donde en el eje de la Y tenemos señal, una señal cualquiera, una señal medida, y en el eje de las X concentración. Obviamente, si vamos a graficar concentración en el eje de las X, tenemos que conocer qué concentración es. Y la única forma de conocer esa concentración es trabajando con un material de referencia, ¿sí? Un material de referencia de trabajo, por ejemplo. Uno compra un material de referencia de trabajo comercial o lo fabrica en el laboratorio y lo diluye para llegar a distintas concentraciones. Entonces, con eso se construye una gráfica. Ahí tenemos varios puntos en circulitos que están aproximados a una recta. Esa recta que ven que pasa a través de los puntos es lo que llamamos la recta de regresión. Es una recta que trata de pasar por todos los puntos de manera simultánea. ¿Sí? Es la recta que mejor ajusta, se llama así. Es lo que se llama el método de cuadrados mínimos, que estoy seguro todos ustedes habrán visto a lo largo de su carrera y que deben utilizar en los laboratorios probablemente. Esa recta está expresada por la expresión lineal que vemos en la pantalla y que yo la estoy encerrando en un óvalo, y igual a bx más a, donde b es la pendiente y a la ordenada al origen, ¿sí? Y es el valor de la señal y x es, por ejemplo, el valor de la concentración. Los parámetros que voy a tener en cuenta: el grado de linealidad del intervalo de trabajo, límite de confianza para la pendiente y la ordenada al origen, que vamos a ver cómo los calculamos, para qué nos sirven, errores y límite de confianza para la concentración determinada de una muestra incógnita. Y vamos a ver que, bueno, no nos vamos a detener demasiado, pero por lo menos como para que quede escrito, que se puede calcular un límite de detección a partir de una regresión lineal. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Características para los que no conocen, si es que hay alguien. La concentración de muestra incógnita se va a determinar por interpolación. Es decir, yo obtengo un valor de señal y ese valor de señal la hago intersectar con la curva y después bajar hacia X, y de esa manera calculo la concentración. Voy a trabajar, sé que trabaja generalmente con una muestra blanca o un patrón cero de concentración, y vamos a utilizar este modelo de regresión lineal. Utiliza dos suposiciones básicas.
de que los errores en la calibración solo van a ocurrir en el valor de ordenada, es decir, solamente van a tener asociada incertidumbre o error los valores de señal, no los valores de concentración. Eso no es del todo cierto. Los que trabajan con materiales de referencia sabemos que esos materiales de referencia tienen una concentración y tienen una incertidumbre asociada. Pero bueno, el modelo este es un método simple que tiene digamos, esa aproximación, ¿sí? Utiliza solamente, tiene en cuenta los errores en el eje de la Y. Y la magnitud de los errores en ordenadas es constante. Esa es la otra suposición, es decir, que las varianzas para todos los puntos a lo largo de la concentración, hablando de la señal que se mide, esa varianza va a ser constante. Es lo que se llama habitualmente como homocedasticidad. Y va a ser, obviamente, independiente de la concentración del analito. Pasamos entonces a la siguiente. Ahí tenemos en pantalla entonces lo que llamamos grado de libertad, grado de linealidad y cómo lo podemos medir. El grado de linealidad se mide a través de usualmente un coeficiente de correlación. Habrán conocido, o todos seguramente deben manejar R de 2 nueves, R de 3 nueves, R de 4 nueves, después de la coma, ¿no? El coeficiente de correlación se calcula de esta manera y nos da una idea aproximada de si existe o no correlación lineal entre la magnitud que estoy midiendo y la concentración del analito determinado, entre la señal y el analito que estoy analizando. Acá tenemos un coeficiente de correlación 0 que nos indica 0 correlación y hay un coeficiente de correlación 1 positivo y negativo que nos indica que existe una correlación lineal perfecta en este caso. Por ejemplo, la guía de validación argentina, la edición anterior, nos indicaba un valor a cumplir de R de, si mal no recuerdo, era triple 95 o doble 95. Creo que era triple 95, triple 96, algo así. Eso ya se corrigió, ya no existe en la guía actual, que salió el año pasado. Bueno, para decidir si mi curva de calibración, esto es lo que se llama habitualmente curva de calibración en los métodos, en los procesos de medida químicos, donde, como decíamos recién, tenemos en el eje de las Y una señal y en el eje de las X una concentración de un material de referencia. Entonces, para un material de referencia para el cual yo conozco la concentración, mido ese material de referencia con mi instrumento y obtengo una señal. Estoy calibrando químicamente mi método. Recordemos que en química el concepto de calibración es doble, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en los procesos de medidas físicos. Y acá obtenemos ahora un estadístico T para decidir si mi coeficiente de correlación es significativamente igual a 1 o no. Es simplemente calcular un T, como tenemos ahí, que es función de el R de correlación, que yo lo calculo con cualquier software, y es función también del N. Entonces, el T se compara para un nivel de significación deseado, por ejemplo el 95% de confianza, y N menos 2 grados de libertad. Se plantea nuevamente la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre niega existencia, entonces dice no existe correlación entre X e Y. Y bueno, si el T calculado que se obtiene de la presión de arriba es mayor a un T de tablas, diremos que se rechaza la hipótesis nula. Y acá es al revés de las otras comparaciones estadísticas, es decir, nosotros deseamos, esperamos de que haya correlación entre X e Y. Es decir, lo que más queremos es la hipótesis alternativa en lugar de la hipótesis nula. Entonces esperamos que T calculado sea mayor al T tabulado. Después, en las diapositivas hay un ejemplo numérico que lo pueden seguir y calcular.
Y ahí tenemos una serie de un coeficiente de correlación donde claramente no existe una correlación lineal, pero con la cual se obtiene un coeficiente de correlación relativamente algo. Si bien no hay correlación lineal, hay correlación de un orden superior. Y en este caso hay correlación, existe una correlación que no es lineal, sino de otro tipo, y bueno, si calculo el coeficiente de correlación, me da que es igual a 0. Bueno, no hay una correlación lineal, sino de otro tipo. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí vemos cómo se calcula, esto también lo hacemos habitualmente, el de calcular la pendiente a través del método de cuadrados mínimos y el de calcular la ordenada al origen. Después vamos a hablar un poco de lo que son rectas de regresión ponderada. Las rectas de regresión ponderada tienen en cuenta la varianza que en general es no constante a medida que se aumenta la concentración del analito. Esto lo hace cualquier software, no es ningún descubrimiento. Y acá empezamos a tener algunos parámetros que nos indican la incertidumbre, la variabilidad que después nos va a permitir para calcular un intervalo de confianza. Por ejemplo, para la pendiente del ordenado al origen, que nos va a servir para comparar métodos analíticos. Acá tenemos el SI barra X, que se le denomina error típico, donde el SI barra X lo que mide es la distancia que existe entre cada uno de los puntos y la recta, como lo vemos acá. Mientras más distancia existen entre los puntos experimentales, los puntos que medimos con nuestro instrumento, y la recta que mejor ajusta, más grande va a ser el error típico. Es decir, es un análogo a la desviación estándar para cuando se tiene un conjunto de datos univariante. La pendiente, digamos, como nuestros puntos están orientados, puestos a un lado y otro de la recta, esos puntos tienen un error, ¿sí? Tienen una diferencia, ¿sí? Lo que se llama un residuo, ¿sí? Se le llama residuos a esa diferencia entre el punto experimental y el punto que me predice la curva. ¿Sí? Como existen esas diferencias, naturalmente la pendiente de esa recta de regresión también va a tener una variabilidad, también va a tener una incertidumbre, también va a tener también llamado un error. Lo mismo que la ordenada al origen. Y eso también se calcula con esta fórmula, también lo calcula Excel de manera automática. Entran de nuevo a la parte de análisis de datos y a regresión lineal. Introducen los datos y pueden obtener todos estos parámetros. Sí, Lady me quiere hacer una pregunta, te leo. Lady pregunta si hay alguna información definida sobre a partir de cuántos nueves después de la coma y el cero, ¿no? Un coeficiente de correlación R se considera válido. Bueno, eso es muy relativo. Como yo les comentaba recién, eso estaba en la guía de validación del organismo argentino hace años atrás. Y bueno, eso ya no está, en la guía actual ya no está, y a mi criterio es bastante polémico el definir un valor ideal de R, porque hay metodologías analíticas que presentan R's de 4, 5, 6 9, y hay metodologías analíticas que con 2 9 uno se puede considerar satisfecho. Entonces decir que un R adecuado de 4 9 es de 4 9
es un poco audaz porque hay metodologías que nunca van a llegar a eso y se va a suponer en ese caso que la relación es no lineal. Bueno, el R es muy dependiente de la metodología en sí, entonces hay otras maneras de determinar linealidad que están basadas, por ejemplo, una de ellas es calcular el estadístico T. Cuando el estadístico T me dice que acepte la hipótesis nula, recuerden que era al revés, cuando la prueba T me dice que acepte la hipótesis nula, significa que yo estoy teniendo una pérdida de linealidad. Incluso después hay otras pruebas estadísticas que a mí me permiten decidir cuándo tengo una regresión lineal o no. ¿Sí? Hay una serie de pruebas estadísticas. Y después se bajan la nueva guía de validación, creo que... No dice nada, no dice nada. Habla de considerar gráficos de residuos. Con gráficos de residuos, que bueno, no vamos a tener tiempo de hablar ahora, con gráficos de residuos uno puede determinar el grado de linealidad aceptable para una metodología en particular. De todas maneras, cuando uno va a validar una metodología que está estandarizada, no siempre, pero a veces se puede encontrar en la bibliografía de esa misma metodología, en la misma norma, bueno, qué coeficiente de correlación es aceptable. Y a veces, bueno, uno puede tener un coeficiente de correlación lineal muy malo, pero se puede solucionar utilizando un algoritmo de ajuste con un polinomio de mayor grado, ¿sí? Entonces, en base a eso, uno puede trabajar. Lo importante acá es decidir desde dónde hasta dónde es lineal, o digamos, qué zona de mi curva de trabajo es lineal para yo usar en esa zona justamente el algoritmo de ajuste lineal. Y utilizar otro algoritmo de mayor grado en la zona que se comporta, no sé, de manera cuadrática, por decir algo. Bueno, en absorción atómica, ahí me pregunta Lady, por ejemplo, qué sucede en un equipo de absorción atómica. Bueno, yo he utilizado equipos de absorción atómica y la experiencia mía es que es muy dependiente, a su vez, sí, la técnica de absorción atómica es una, pero a su vez la técnica de absorción atómica trabaja con elementos que absorben luz en distintas longitudes de onda. Entonces, si estoy trabajando en una longitud de onda de 200 y pico nanómetros, donde mi equipo ya empieza a trabajar con lámpara de deuterio o digamos el analito tiene una interferencia o la atomización del elemento no es adecuada, etcétera, no puedo pretender que tenga un R igual que la que tendría para un elemento mucho más sensible y que trabaja en una longitud de onda más adecuada, con menor ruido instrumental, etcétera, etcétera. Entonces, para absorción atómica en sí, tampoco se puede decir que un R adecuado es tanto, porque puede ser válido para un elemento, pero puede ser no válido o estar demasiado chico para otro elemento, ¿sí? Entonces también hay que analizar cada elemento en sí. Hay que analizar cada elemento en sí, verificar si existe la información o esa condición que se le llama en validación condición de aceptación en la metodología estándar y bueno, de última, calcularlo uno mismo y ver hasta dónde llega, ¿no? Lo importante, insisto, es conocer cómo es la relación, hasta dónde llega, hasta dónde tenemos linealidad y si no tenemos linealidad, utilizar otro algoritmo que mejore ajuste o efectuar una dilución, es decir, lo que el criterio del analista, que es muy importante en estos casos, es lo más importante, nos diga, ¿no? Absorción atómica tiene justamente zonas de linealidad que a veces son bastante pobres, ¿no? Vamos a pasar, bueno, acá está, entonces estábamos con esto. ¿Cómo se diferencia, no? Digamos, qué distancia hay entre cada puntito, cada circulito, cada punto experimental respecto de la recta que mejor ajusta, respecto del punto que predice la recta? Eso le llamamos residuales, residuos, ¿sí? De eso se puede graficar y después obtener información. No sé si vamos a tener tiempo de ver algo. Ahí entonces ya tenemos la
pendiente y la ordenada al origen con su respectiva desviación estándar, su respectivo, intervalo de confianza. El t, que va a depender del nivel de confianza, generalmente 95%, o el alfa de 0,05, y n-2 grados de libertad. Yo con eso puedo trazar un intervalo de confianza, tanto para la pendiente, tanto para la ordenada al origen, y tanto para la curva que yo voy a graficar, que después vamos a ver un gráfico con una... A ver si sale ahora, no, más adelante. Bueno, entonces, ya sabemos cómo despejamos el valor de x de una muestra incógnita. Yo tengo una muestra incógnita, la proceso, la leo en mi equipo, por ejemplo la absorción atómica, ya que estamos hablando, introduzco el valor de señal en la ecuación de la recta que mejor ajusta, la ecuación de la recta que he obtenido a partir de cuadrados mínimos, y obtengo la señal, y obtengo, digamos, la concentración de la muestra incógnita. Yo calculo una concentración a través de una interpolación. Como ya dijimos, la ordenada del origen tiene error, la pendiente tiene error, la medición que yo estoy haciendo también, la magnitud que mido también tiene error. Obviamente, la concentración de mi muestra incógnita, la muestra que me trae mi cliente, va a tener un error de calibración asociado. Dice acá de determinación compleja, pero hay una expresión matemática que lo calcula muy bien o que lo aproxima muy bien, que es esta que tenemos aquí. Esta ecuación yo no la he encontrado en ningún software, siempre la he tenido que hacer a mano. Si alguien conoce algún software que la haga, acepto la información de buen grado. Pero bueno, una vez que uno la ha ingresado en Excel, ya queda grabada y no hace falta introducir más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El error asociado a la muestra incógnita. Es decir, me llega mi muestra incógnita, mido su señal, la introduzco en la curva de calibración, obtengo el valor de la concentración de esa muestra incógnita, el valor estimado de concentración, y esa concentración x0, como le llamamos acá, va a tener asociada un Sx0, que va a depender de la pendiente, va a depender del error típico, la desviación estándar de la curva de calibración, va a depender de cuántos puntos del n, cuántos puntos tenga esa curva de calibración, y va a depender de qué distancia esté el valor de la señal de la muestra incógnita respecto del valor medio de la curva de calibración. Eso es para cuando yo efectúo solamente una lectura de mi muestra incógnita, la muestra que me trae el cliente. Si a esa muestra yo la mido m veces, porque mi procedimiento me dice que yo la tengo que medir por triplicado, por ejemplo, ya tengo que introducir un término más en la ecuación que va a ser 1 sobre m. Entonces, bueno, fíjense que el error de mi curva de calibración depende de la pendiente, depende del error típico, depende de cuántas veces yo voy a medir mi muestra, depende de cuántos puntos tenga la curva de calibración, y va a depender si el punto que yo mido está hacia la mitad de la curva de calibración o está hacia los extremos. Entonces, moraleja de todo esto, mientras más dispersos estén los puntos alrededor de la curva de calibración, más grande va a ser mi incertidumbre de calibración. Mientras más chica sea la pendiente, menos sensible sea mi técnica analítica, más grande va a ser la incertidumbre. Mientras menos puntos tenga, más grande va a ser la incertidumbre. Mientras menos puntos que tenga la curva de calibración, más grande va a ser la incertidumbre. Y mientras más alejado del valor medio de esa curva de calibración, si la curva de calibración está diagramada o está construida con puntos equidistantes, ¿sí? Con puntos a la misma distancia de concentración o de señal, si yo caigo a la mitad de la curva, si yo caigo en los extremos de la curva de calibración, este numerador se me hace más grande y por lo tanto la desviación estándar se me hace más grande. Uno intuitivamente quiere, o siempre cuando trabaja en analítica instrumental, lo que uno siempre quiere es que el valor de señal caiga a la mitad de la curva. Si cae a la mitad de la curva, cae cerca del valor medio de la curva y por lo tanto la incertidumbre baja. Entonces,
Lo ideal es tener una curva de calibración con una pendiente alta, es decir, sensible, con una baja dispersión, con una buena cantidad de puntos construyendo la curva de calibración. Y bueno, mientras más veces pueda replicar esa medición, mejor. Bueno, naturalmente no estamos hablando acá, no estamos en el tema de calidad de resultados, sino ya estaremos hablando de qué conviene, cuántos n conviene en una curva, cuántos m conviene, etc. No es el caso de este curso, pero lo trataremos más adelante. Eso se los dejo, depende de lo que el cliente quiere, de lo que el cliente necesita, ¿no? Pasamos a la próxima. A ver qué ha pasado aquí, que no veo. Bueno, no sé por qué no estoy viendo las diapositivas que siguen. Sí, no sé, veo, me aparece un error. A ver qué pasa acá. Sí, sí, no, a mí tampoco, yo tampoco las veo. No sé qué ha pasado, no están en el servidor, no sé qué pasa, ¿no? A ver, discúlpenme un ratito, no sé cuál es el inconveniente acá. Hasta la 95 veo. 96. Bueno, no está la 96, no sé qué pasa. A ver, espérenme 5 minutitos que voy a averiguar qué está pasando. Voy a ver qué pasa si están o no están. Si no, voy a abrir una acá de emergencia. A ver, a ver, a ver. No se me duerman. Bueno, yo las veo perfectamente acá. No sé por qué no aparecen. Ahí está. Bueno, no sé qué pasó. Probablemente se haya colgado el servidor durante un rato. Estos microcortes a veces ocurren. Bueno, ahí estamos. Creo que todos vemos de nuevo una curva. Lo que estamos viendo ahí en la pantalla es lo que expresamos recién, ¿no? Es el intervalo de confianza para la recta de regresión. Fíjense cómo lo que decíamos recién se ensancha hacia el medio, perdón, se hace más angosta hacia el medio y se ensancha a los extremos. Por eso es que siempre conviene trabajar en la parte media de la curva o agregar más puntos de medición en la zona de los extremos, que estaríamos cerca del límite de detección, y en la zona del extremo superior, que estaríamos ya cerca de lo que sería el límite superior de trabajo, ¿no? Para la recta. Entonces ahí lo que tenemos es existe la probabilidad, esto sería un intervalo de confianza al 95%, donde existe, es decir, si volvemos a construir una nueva recta de regresión, existe un 95% de que la recta caiga entre estas dos líneas punteadas. Bueno, aquí lo que sigue es un ejemplo numérico que yo no me voy a tener demasiado porque ya es como que va siendo la hora. Quiero avanzar un poquito más, unos 10 minutos más. Eran muchos temas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que justamente es absorción atómica para medir mercurio en una determinada muestra. Bueno, en este caso tenemos la curva de calibración. Ahí tenemos la curva de calibración en la pantalla. Anteriormente teníamos los datos.
Ustedes después jueguen en sus casas con su computadora, ingresen los datos y vayan obteniendo estos parámetros, ¿sí? Acá lo que se hace es calcular el estadístico T, y que de acuerdo a ese estadístico T se rechaza la hipótesis nula y se dice que existe una correlación significativa al 95%, que es lo que queremos lograr. Es decir, gráficamente nos damos bastante cuenta de que eso ocurre, ¿sí? Existe correlación lineal al 95% entre X e Y. Posteriormente, pasamos a la diapositiva 100. Ahí lo que calculamos son los errores de la ordenada al origen y los errores de la pendiente. Error de la ordenada al origen, error de la pendiente, y aquí debajo los respectivos intervalos de confianza para el T que tenemos calculado ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente calculamos entonces, en función de la información de la recta de regresión de los errores, calculamos el error para las muestras incógnitas que nos llegan al laboratorio. Al laboratorio entonces nos llegan tres soluciones incógnitas que tienen las señales que vemos aquí en la pantalla, que yo les estoy redondeando. A esa señal la introducimos, la despejamos en la curva de ajuste, obtenemos el valor de concentración respectivo, de interpolación. Como ya dijimos, estos errores, como la curva tiene error dependiente, error de ordenada al origen y límite, intervalos de confianza, por lo tanto, el SX0 es la desviación estándar asociada a ese valor de concentración, va a tener un error. Entonces, empleamos esta fórmula y obtenemos los valores respectivos. De nuevo, inténtenlo hacer. Y bueno, cuando se pongan a hacer esto van a encontrarse con las dudas, ¿no? Bueno, y de ahí se obtiene que para cada uno de los valores de concentración provenientes de las señales que veíamos arriba, cada uno de los valores de concentración tienen asociada una respectiva incertidumbre, que bueno, los que ya más o menos conocen de incertidumbre, y si no, ya para el curso de incertidumbre, se llamará incertidumbre de la calibración. Es una parte de la incertidumbre de un sistema de medición instrumental. No es toda la incertidumbre, es solamente una parte. Es una metodología que nos sirve para calcular la incertidumbre de la calibración. Esto también puede aplicarse para calcular la incertidumbre de la calibración de una balanza o un instrumento de medición física, por ejemplo. Bueno, ahí vemos una curva real trazada con los gráficos anteriores. Esta está hecha con el software MicroCalOrigin. También Excel esto no lo hace, pero sí lo hace Minitab, el de calcular los intervalos de confianza. Entonces, como dice ahí, hacia el centro de la curva, los intervalos de confianza se hacen más pequeños. Por eso siempre es conveniente trabajar al medio, a la mitad de la curva. Pasamos a la próxima. Un límite de detección también lo podemos calcular desde una recta de regresión. Si recordamos la definición de límite de recordamos, nunca hablamos de límite de detección, pero por lo menos para los que escucharon hablar, saben que límite de detección es una señal de una muestra determinada que tiene por lo menos una diferencia de 3 desviaciones estándar respecto del blanco. Bueno, se puede asumir todos estos parámetros o se pueden aproximar, mejor dicho, estos parámetros desde una curva de calibración. Bueno, ahí tenemos un poco la definición de límite de detección, no nos vamos a detener demasiado. Ahí tenemos en la pantalla entonces que se utiliza SI barra X en lugar de la desviación estándar del blanco para determinar un límite de detección, digamos, de acuerdo a lo más habitual cuando uno valida una metodología.
lo que se hace es repetir 10 veces un blanco y y de ahí se obtiene la desviación estándar. Bueno, en lugar de repetir 3 veces un blanco, lo que se hace es obtener la SI barra X, la desviación, el error típico de la curva de calibración, y se lo reemplaza por la desviación estándar de medir n veces un blanco. La estimación de la ordenada al origen, es decir, la ordenada al origen, la estimación de la ordenada al origen puede utilizarse como una estimación de la señal del blanco, ¿sí? Recuerden que la ordenada al origen es la señal que tiene una muestra o un estándar, una referencia de cero concentración del analito. Y de esa manera nosotros podemos calcular el límite de detección. Y ahí está calculado numéricamente. Límite de detección para esta determinación de mercurio es un límite de detección instrumental, si tengan en cuenta eso. No vamos a hablar tampoco de límite de detección porque hay también varios tipos de límite de detección que, bueno, será para otro curso. Bueno, un gráfico explicativo del límite de detección. Y ya casi llegando hacia el final, vamos a ver rápidamente lo que es regresión lineal aplicada a métodos de adición estándar, pero pensando en el concepto de desviación estándar de incertidumbre, ¿no? Los que habrán practicado alguna vez el método de la adición estándar saben que es un método bastante laborioso, pero que nos permite hacer lo que dice aquí arriba, minimizar el efecto matriz. Cuando nos llegan esas matrices que son complicadas y que no sabemos de dónde o cómo tratarlas y de las cuales nos quedan dudas de que el efecto sea importante, entonces aplicamos el método de las adiciones estándar y trabajamos, que es prácticamente como realizar una curva de calibración con la misma muestra. Bueno, tiene una serie de ventajas que muchos probablemente conozcan, que se agregan cantidades de analito conocidas a la misma muestra, en vez de interpolar, extrapolamos ahí igual a cero, y la desviación estándar del valor de la muestra incógnita la calculamos de esta manera. Es levemente diferente a la que vimos recién. Pero bueno, en una adición estándar tiene incluida una recta de regresión. Como toda recta de regresión experimental, tiene un error asociado. Ese error asociado se traslada inevitablemente al valor de la muestra que vamos a obtener. Y los límites de confianza, como siempre, se calculan de esta manera, teniendo en cuenta el valor de t para 95% de confianza y n-2 grados de libertad. Un método de extrapolación es menos preciso. Y lo importante a tener en cuenta, ahí tengo mucha experiencia por haber trabajado mucho con el método de las adiciones estándar, y sobre todo en absorción atómica, es que, bueno, justamente la absorción atómica a veces es pobre en cuanto a la linealidad, incluso en la zona que se dice que es lineal. Por lo tanto hay que tener mucho ojo, ¿sí? Una pequeña desviación de la linealidad produce un error bastante importante en la determinación. De eso me di cuenta haciendo pruebas y ejercicios interlaboratorios, etc. Ahí hay un ejemplo numérico para la determinación de uranio en una muestra de orina de un trabajador. Se aplica el método de la adición estándar para determinar este metal. Ahí tenemos justamente en la pantalla cómo es el cálculo. Es decir, tenemos nuestra muestra con una concentración inicial a la cual le vamos agregando cantidades conocidas, en este caso de uranio. Y finalmente lo que se hace es extrapolar a cero, extrapolar a señal cero, y esto que vemos en el óvalo más grande es la cantidad de analito inicial en la muestra promedio. Imaginen, piensen que si la curva se mueve hacia abajo o se mueve hacia arriba, por una variabilidad en la pendiente o por pérdida de linealidad, hace un efecto palanca en esta zona, produciendo un error importante, ¿sí? Lo que les decía recién. Hagan el ejemplito, si les interesa la temática.
Y ahora vemos creo que es la parte ya, creo que sí, ahora vamos finalizando, de comparar dos métodos analíticos. Podemos comparar dos métodos analíticos a través de regresión lineal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto nos va a servir, por ejemplo, en el marco de una validación de metodologías. Identificar errores sistemáticos, vamos a poder trabajar en intervalos grandes de concentración, no como cuando se trabaja con un material de referencia que uno tiene un solo punto. Acá podemos trabajar en un amplio rango. En cada eje se van a representar los resultados de cada método a analizar. Vamos a generalmente utilizar el método de los cuadrados mínimos, por lo tanto en el eje de las X vamos a incorporar el método analítico más preciso, el que tenga menos error. ¿Se acuerdan que este método de regresión lineal no tiene en cuenta los errores en la X? Por lo tanto, lo lógico es utilizar el método más preciso en el eje de las X, generalmente va a ser el método de referencia. Vamos a suponer que los errores en el eje de ordenadas son constantes, tal cual los condicionamientos de este modelo de regresión lineal simple. Entonces, ¿en qué se va a basar nuestra comparación? ¿En función de qué vamos a concluir que son iguales o son diferentes dos métodos analíticos? En función de que la pendiente sea diferente de 1, estadísticamente hablando, y de que la ordenada al origen sea diferente de 0, ¿sí? Estadísticamente hablando. Y después, bueno, si buscan en internet o en bibliografía que hay por ahí, se han desarrollado ya métodos más sofisticados que tienen en cuenta errores en los dos ejes, que tienen en cuenta la heterocedasticidad de los resultados, ¿sí? De los datos. Pasamos entonces a la próxima, 112. Y ahí tenemos las distintas posibilidades, ¿sí? Si introducimos, ¿cómo es el experimento acá? Es decir, tenemos un determinado material de referencia, un calibrador, por ejemplo de concentración 1, y lo analizamos por el método A y lo analizamos por el método B, ¿sí? Obtenemos la curva. Después, el método de referencia de concentración 2 lo analizamos por el método A y lo analizamos por el método B. Y así sucesivamente hasta barrer el rango de concentración que a nosotros nos interesa. Entonces podemos obtener varios escenarios. Uno es el ideal, el que nunca va a ocurrir, pero es el ideal, ¿sí? A los fines pedagógicos hay que comprenderlo, que es el A, donde si los resultados son iguales, me tiene que dar una pendiente igual a 1, ¿sí? Un ángulo de 45 grados en la recta y una ordenada al origen igual a 0, ¿sí? Si los métodos son iguales. Imagínense que estoy graficando en el eje de la Y el método A y en el eje de la X el método A también. Tendría que darme resultados iguales. Ahora si grafico el método B y el método A y son equivalentes, tendrían que darme resultados iguales y una recta de pendiente unitaria. Después tenemos la posibilidad de que la pendiente sea diferente de 1, que es la curva B, donde eso me está a mí enunciando o me está evidenciando la presencia de un error sistemático proporcional, es decir, que crece a medida que crece la concentración. Después puede ocurrir que la pendiente sea igual a 1, por ejemplo, pero tenga una ordenada al origen diferente de 0, donde eso me evidencia un error sistemático constante, y después la combinación de las dos, que es lo más probable que ocurra en la vida analítica de un químico analítico, que el error sistemático, una suma de una componente de error sistemático constante y una suma de error sistemático proporcional. Eso me lo da la curva D que tenemos aquí arriba. Entonces, todo eso, ¿cómo lo consideramos? Teniendo en cuenta solamente la pendiente y la ordenada al origen. Es decir, comparando estadísticamente si la pendiente es estadísticamente igual a 1 y comparando estadísticamente si la ordenada al origen es significativamente igual a 0. Para eso vimos recién límites de confianza para pendiente y ordenada al origen. Pasamos a la diapositiva 113. Ahí tenemos un ejemplo numérico
Ahí se analiza el nivel de plomo de 10 muestras de un jugo de fruta, que se analiza por un método potenciométrico novedoso y se comparan contra una técnica habitual o de referencia que es espectrofotometría de absorción atómica. Sí, fíjense que los resultados más o menos son iguales entre sí. Esperamos tener una pendiente una pendiente unitaria y una ordenada de origen lo más parecido a cero. Obviamente no vamos a tener una pendiente que sea exactamente igual a 1. Tendremos una pendiente que sea 1.01, 1.2, 0.8, etc. Veremos si ese 0.8, por ejemplo, que obtenemos es estadísticamente igual a 1. Ya sabemos que matemáticamente no es igual, pero siempre en estos casos hay que hacer la prueba estadística. Así que ya conocen la estadística, no les queda otra que si todavía no lo usaron, a partir de hoy comenzar a usarla. Bueno, aquí tenemos la curva de calibración y fíjense que la pendiente es de 0.96, la ordena es igual a 1 o es diferente de 1. Y es medio parecida, no es 0.96, bueno, habrá que verla estadísticamente. 3.87 como ordenada al origen, ¿es estadísticamente igual a 0 o es muy diferente? Bueno, habrá que hacer la prueba estadística. Más adelante en las próximas diapositivas, vamos haciendo las pruebas estadísticas. Bueno, verán que voy bastante rápido, no quiero demorarlos mucho más, pero quiero por lo menos dejarles expresado y dejar grabada la videoconferencia para que después puedan consultar. Entonces, introducimos los datos en Excel, calculamos la ordenada al origen, calculamos los errores para ordenada al origen y desviaciones estándar. De Excel obtenemos de Excel obtenemos entonces obtenemos el valor de error típico para la recta de regresión, la desviación estándar de la ordenada al origen y la desviación estándar de la pendiente. Buscamos el valor de t para 8 grados de libertad y 95% de confianza. Ese valor de t toma el valor de 2.31 y con eso calculamos los intervalos de confianza para la ordenada al origen y la pendiente. ¿Se acuerdan? Para la ordenada al origen yo tenía que decir si la ordenada al origen es estadísticamente igual a 0 o no. Bueno, si ustedes se fijan en este intervalo de confianza que está aquí delimitado, el 0 está incluido. 3.87 menos 15 me da valores negativos, 3.87 más 15 me da valores positivos. Lógicamente el valor de 0 está incluido en ese intervalo. Lo mismo con la pendiente. Si se fijan, si sumamos 0.968 más 0.083 o le restamos el 1, está incluido. Entonces, 3.87 es estadísticamente igual a 0. Por lo tanto, la ordenada al origen podemos considerarla como igual a 0. Al 95% de confianza. Nunca hay que olvidarse eso. Y lo mismo con la pendiente. El 1, es decir, 0.968, es similar o estadísticamente significativamente igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente es igual a 1, al 95% de confianza. Por lo tanto, conclusión, los métodos son equivalentes. Si uno de los métodos es de referencia, como en el caso de absorción atómica, podemos decir que el método de análisis potenciométrico de redisolución es un método equivalente, es un método trazable a un método de referencia como es espectrofotometría de absorción atómica. Fíjense que hemos hecho una prueba a varios puntos de concentración. No necesariamente tenemos que usar materiales de referencia, podemos utilizar también una muestra. Bueno, no me quiero extender demasiado porque eso ya es tema de otra charla, ¿sí? Ya más larga. Bueno, estas son las ventajas entonces de utilizar esta metodología para comparar dos métodos. Y tenemos que tener en cuenta estas condiciones, ¿no? Que el método más preciso se represente en el eje de las X, se comparen al menos 10 puntos y que el rango de concentración de interés esté
cubierto uniformemente, ¿sí? Naturalmente, si nosotros queremos ver cómo se comporta mi método desde el límite de detección hasta el límite superior, tendré que trabajar en todo el intervalo. Ahora, si uno de los métodos tiene un rango lineal diferente de los otros, bueno, vamos a ver que la curva no se va a presentar de manera lineal y probablemente el coeficiente de correlación sufra variaciones. Bueno, después esto ya tiene que ver con transformaciones que uno hace sobre una escala para linealizarla, ¿no? No vamos a hacer demasiado hincapié en esto. No tiene tanto estadística, sino ya más bien de matemática. Sí, lo que se hace, por ejemplo, con una escala de pH, que se la transforma en logaritmo, en el menos logaritmo de la concentración de protones para linealizarla. O lo que se hace también con mediciones que se realizan con otras técnicas potenciométricas, como los famosos electrodos selectivos y eso. Ahí tenemos algunos ejemplos, transformaciones para lograr linealidad. Los que hacen análisis microbiológico probablemente trabajen con escalas transformadas, es decir, en vez de trabajar con cuentas de bacterias, trabajen con el logaritmo de las cuentas de bacterias. Entonces, de esa forma logran tener, por ejemplo, en ese caso es una transformación de una distribución de log normal a normal. En este caso, bueno, es análogo, solamente que estamos hablando de transformar una relación no lineal en lineal. La más típica es la famosa ley de Beer, ¿sí? Donde uno no grafica transmitancia en función de la concentración, sino que grafica el logaritmo natural de la potencia incidente sobre la potencia transmitida, alias absorbancia. Pasamos entonces a la 119 y bueno, aquí vemos algunos gráficos de qué sucede cuando se transforma una regresión. En este caso justamente estamos hablando eh, de una cuenta bacteriana, digamos, de microbiológica, de número más probable en función del tiempo. Pasamos entonces a la siguiente. Ahí tenemos de nuevo una transformación lineal, o digamos una curva que no tiene relación lineal y que con una transformación matemática uno la puede, es posible de linealizar, ¿no? Eso para que tengan en cuenta que cuando no hay una relación lineal, o la transformamos en lineal, o diluimos la muestra para que quepa en la zona lineal, o utilizamos un algoritmo de ajuste o de regresión llamado no lineal. Bueno, creo que ahora sí vamos terminando, ya no me creen, pero bueno, sí, créanme. Como decíamos, uno de las condiciones que tenía una regresión, digamos, el método de cuadrados mínimos que veíamos inicialmente, el más simple, era que las varianzas son dependientes, que las varianzas son, perdón, el método de regresión lineal que analizamos hasta ahora, el simple, dice que las varianzas son independientes de la concentración. Eso no es tan así en la realidad, sino que ocurre algo como lo que vemos aquí en la pantalla, ¿sí? Donde las varianzas aumentan a medida que yo aumento la concentración. Bueno, para esto existe una aproximación que se llama recta lineal ponderada, donde aparecen ahora unos nuevos parámetros que son los pesos, ¿sí? Se les llaman weights en inglés, que tiene que ver el peso global, o digamos el peso de un determinado punto respecto del peso ponderado de los otros puntos, ¿sí? O de la sumatoria de los otros pesos. Entonces lo que se obtiene es una recta de regresión que ajusta con una mayor prioridad a los puntos
de baja variación, de baja varianza, en detrimento de los puntos que tienen una mayor variación. Es decir que, entre comillas, hace el algoritmo un esfuerzo por ajustar los puntos con menor variación respecto de lo que tienen más variación. Es una mejora al método de regresión lineal de cuadrados mínimos normal que vimos recién, pero que tampoco aporta grandes mejoras en los resultados. ¿Sí? Es más aproximado a la realidad, pero si ven en los papers no se utiliza demasiado. Bien, pasamos a la otra. Lady me pregunta cuándo será el curso de incertidumbre. Bueno, estimamos que probablemente después de la segunda semana de enero, ya cuando todos vuelven de las vacaciones. Existe una probabilidad que sea en esa fecha. Todavía no es seguro, pero puede que sea en esas fechas. Bueno, también se puede calcular la desviación estándar o el error de un dato proveniente de una regresión lineal ponderada a partir de la fórmula que tenemos aquí. Esto tampoco lo van a ver en el software, sino que lo van a tener que hacer a mano. Bien. Aquí tienen, digamos, una captura de pantalla de Microcal Origin. Minitab también. Con Minitab lo pueden hacer, con Excel también lo pueden hacer. El de ajustar con una recta de regresión ponderada. No, con Excel no se puede hacer. Con Minitab y con Origin sí. Y ahí tienen el caso de una regresión no lineal. Digamos, tenemos una ecuación donde tenemos un par de grados más, una ecuación de tercer grado, que bueno, me permiten ajustar un poco mejor la curva. A medida que le agregamos más grados a la ecuación, más complicado resulta después efectuar algún cálculo. Aunque bueno, ahora con el uso de las computadoras todo es mucho más fácil. Origin lo pueden obtener a ver, si mal no recuerdo, es lo pongo ahí en el chat, es www.originlab.com. Ahí está. Y si no, ponen en el browser, en el Google, Origin, Microcal Origin y listo. Ponen esto. Bueno, ese programa yo lo quiero mucho, ya es una cuestión sentimental. Empecé trabajando, digamos, en mi vida profesional inicialmente con ese software. Yo empecé con, no me acuerdo ya qué versión, pero era una de las primeras. No es que sea viejo, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces. Discúlpenme, creo que me he pasado como media hora. Pero bueno, les digo, todas las dudas, vuelvan a ver la videoconferencia si tienen ganas. Pónganse a hacer los ejemplitos, busquen en los libros que tenemos ahí. O bueno, sus propios problemas analíticos, háganse un correo electrónico y bueno, lo vamos charlando entre todos, lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, quedo a disposición vuestra y si no volvemos a tener contacto, les deseo una excelente y muy feliz Navidad y un excelente y mucho mejor comienzo y final del 2009, ¿no?